Hoy contaré la historia de una tragedia familiar ocurrida en el siglo XIX, una desaparición y una serie de sucesos perturbadores con toques paranormales. ¿Te atreves a escucharla? La casa había estado deshabitada por más de 30 años, convirtiéndose en una leyenda en un pequeño pueblo de Zaragoza, situada en la cima de una colina y rodeada de un denso bosque. Su imponente estructura victoriana y ventanas oscurecidas parecían observar a los curiosos que se aventuraban demasiado cerca. La gente del pueblo evitaba hablar de ella, y los pocos que lo hacían solo contaban historias fragmentadas y contradictorias. Sin embargo, todos coincidían en una cosa: algo oscuro y siniestro había sucedido en aquella casa. Ignacio y Cristina, una joven pareja, ambos periodistas de investigación y curiosos del mundo paranormal, se conocieron 5 años atrás, mientras investigaban codo con codo el suceso de la casa abandonada, y pronto se dieron cuenta que compartían las mismas inquietudes. Desde aquel entonces, habían estado rastreando pueblo a pueblo, buscando una buena historia para contar. Era de esperar que pronto la casa Grimaldi llamase su atención. Al llegar al pueblo, y a pesar de las advertencias de los vecinos, comenzaron su investigación para poder contar la historia. Después de algunas indagaciones, descubrieron que la casa había sido construida a finales del siglo XIX por don Antonio Grimaldi, un próspero comerciante. Don Antonio vivió allí con su esposa María y sus 2 hijos, Clara y Felipe. La tragedia golpeó a la familia en 1912, cuando Felipe, de tan solo 8 años, desapareció sin dejar rastro. La desaparición del niño marcó el inicio de una serie de eventos inexplicables y perturbadores. Tras la información que pudieron rescatar, el primer paso de Ignacio y Cristina fue obtener permiso del ayuntamiento para explorar la casa. A pesar de la resistencia inicial de las autoridades locales, finalmente lograron acceder, gracias a su determinación y a la promesa de contar la historia del lugar. Equipados con linternas, cámaras y grabadoras, la pareja se aventuró en la casa al atardecer, cuando las sombras comenzaban a alargarse y la atmósfera se volvía más inquietante. Al cruzar la puerta de la casa, una sensación de frío intenso los envolvió. A pesar de ser pleno verano, la temperatura en el interior era notablemente baja. El vestíbulo principal estaba cubierto de polvo y telarañas, con muebles antiguos y cuadros deteriorados por el tiempo. Ignacio encendió la linterna y enfocó en las paredes, revelando pinturas de paisajes oscuros y retratos de la familia Grimaldi. La mirada de don Antonio en uno de los retratos parecía seguirlos, lo que provocó un escalofrío a Cristina. Decidieron empezar por el sótano, el lugar donde los rumores más aterradores se centraban. La puerta que conducía al sótano estaba cerrada con llave, pero Ignacio había traído una caja de herramientas. Después de algunos minutos de forcejeo, lograron abrirla. Bajaron por una escalera empinada y crujiente que conducía a una habitación oscura y húmeda. El olor a moho y algo más indefinible, antiguo y putrefacto, llenaba el aire. Con las linternas iluminando el camino, exploraron el sótano. A un lado, encontraron estanterías llenas de frascos y botellas con líquidos desconocidos. Algunos estaban etiquetados con nombres científicos. Otros eran completamente anónimos. En el centro de la habitación, una mesa de madera con instrumentos médicos antiguos y oxidados despertó la curiosidad de Ignacio. Por otro lado, Cristina se acercó a una esquina
donde un baúl de aspecto robusto descansaba cubierto de polvo. Tras varios intentos, logró abrirlo y encontró una colección de diarios y cartas. Los documentos, aunque en su mayoría ilegibles por el paso del tiempo, contenían notas escritas por don Antonio. Una en particular captó su atención. María estaba convencida de que Felipe fue llevado por algo que no pertenece a este mundo. He comenzado a estudiar antiguos textos para comprender lo que está ocurriendo en esta casa. Mientras Cristina leía en voz alta, un ruido sordo interrumpió su concentración. Provenía del piso superior, como si alguien o algo se moviera lentamente. La pareja intercambió miradas nerviosas, pero decidieron investigar. Subieron las escaleras con cautela. Sus pasos resonaban en el silencio de la casa. Cuando llegaron al primer piso, estaba en mejor estado que el sótano, aunque igualmente cubierto de polvo y telarañas. Al pasar por una de las habitaciones, Ignacio se detuvo de repente. En el suelo, las huellas pequeñas y descalzas de un niño estaban claramente visibles en el polvo. Decidieron seguirlas hasta un dormitorio infantil, decorado con juguetes antiguos y muebles en miniatura. En el centro de la habitación, un caballito de madera balanceaba suavemente, como si alguien acabara de usarlo. Cristina sintió un escalofrío recorrer su espalda y miró a Ignacio, quien estaba pálido. Ambos sabían que estaban solos en la casa, pero las evidencias sugerían lo contrario. Decidieron instalar sus cámaras en diferentes habitaciones para capturar cualquier actividad. Mientras tanto, recuerda que si te gustan las historias de terror, asegúrate de suscribirte y darle a me gusta para más historias escalofriantes. Esa noche, revisaron las grabaciones en su habitación del hotel. En una de las cámaras del primer piso, captaron un murmullo indistinguible y una sombra que se movía lentamente por el pasillo. Al día siguiente, decidieron volver a la casa, convencidos de que estaban cerca de descubrir algo importante. Llegaron al mediodía, cuando la luz del sol era más fuerte, con la esperanza de que la atmósfera sería menos intimidante. Comenzaron su exploración en el ático, un lugar que no habían visitado el día anterior. La escalera al ático era estrecha y empinada, y el aire se volvía más espeso a medida que subían. El ático estaba lleno de cajas viejas, muebles cubiertos y un gran espejo en una de las paredes. Ignacio comenzó a revisar las cajas, encontrando más documentos y fotografías antiguas. Cristina, en cambio, se acercó al espejo. A través del polvo pudo ver su reflejo y algo más: la figura borrosa de un niño parado detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. Ambos decidieron tomar un descanso y bajar al primer piso. Mientras se dirigían a la cocina, escucharon un suave sollozo que parecía venir de la sala de estar. Siguiendo el sonido, encontraron una de las cámaras que habían instalado, y al revisarla vieron algo aterrador. En la pantalla, un niño con ropa antigua estaba sentado en el sofá, sollozando y cubriéndose la cara con las manos. Cuando Cristina intentó entender lo que estaba viendo, la imagen desapareció. Cuando ya estaba anocheciendo y cansados por todo lo que habían estado investigando, decidieron marcharse de nuevo a su hotel. Esa noche, la tensión aumentó. Ignacio comenzó a tener pesadillas vívidas, soñando con el pequeño Felipe llamándolo desde el sótano. Cristina, por su parte, escuchaba susurros y pasos en el pasillo del hotel. Muertos de miedo, terminaron por dormirse. El tercer día en la casa, decidieron que debían terminar su investigación cuanto antes para preservar su cordura. Volvieron a aquel sótano que habían estado analizando el primer día y encontraron una habitación oculta detrás de una estantería en el estudio de don Antonio. La habitación era pequeña y estaba llena de símbolos extraños y libros antiguos. Había una mesa con un diario que parecía haber pertenecido a Felipe. Al leerlo, descubrieron una historia escalofriante. Don Antonio había realizado rituales oscuros en un intento desesperado por recuperar a su hijo desaparecido. Pero en su lugar, había liberado una entidad malévola que se apoderó de la casa y de Felipe. Con esta nueva información, Ignacio y Cristina decidieron que debían intentar liberar el espíritu de Felipe y calmar a la entidad que lo retenía.
Consultaron los libros antiguos y encontraron un ritual que prometía cerrar el portal que don Antonio había abierto. Esa noche, con todo preparado, comenzaron el ritual en el sótano. La atmósfera se volvió aún más pesada y fría. Mientras recitaban las palabras antiguas, la casa pareció cobrar vida. Las paredes crujieron, los muebles temblaron y las sombras se alargaron y retorcieron. En medio del caos, una figura se materializó, el pequeño Felipe mirándolos con ojos tristes pero esperanzados. Ignacio y Cristina continuaron el ritual, y la figura de Felipe comenzó a desvanecerse lentamente. Con una última mirada agradecida, desapareció por completo. La casa se calmó de inmediato, el aire se volvió más ligero y la temperatura comenzó a subir. La pareja salió de la casa Grimaldi exhausta pero aliviada. Sintieron que habían logrado liberar a Felipe y que el mal que había habitado en la casa se había disipado. Documentaron su experiencia y publicaron un artículo que no solo relataba los eventos paranormales, sino que también contaba la triste historia de la familia Grimaldi. El artículo se volvió viral y la casa Grimaldi se convirtió en un lugar de interés histórico y paranormal. Aunque algunos escépticos dudaban de la veracidad de su historia, aquellos que se atrevían a visitar la casa siempre mencionaban una sensación de paz, como si finalmente, después de tantos años, la casa hubiera encontrado la tranquilidad. Ignacio y Cristina continuaron su carrera como periodistas de investigación, pero nunca olvidaron su experiencia en aquella casa. La historia de Felipe Grimaldi y la oscura presencia que una vez habitó su hogar se quedó con ellos, recordándoles siempre el fino velo que separa nuestro mundo de lo desconocido. Si decides investigar por tu cuenta, recuerda siempre esto: a veces mirar demasiado cerca puede tener consecuencias. Tal vez no estamos tan solos como creemos. Me encantaría que dejarais vuestras historias en los comentarios y en las redes sociales de la descripción. Buenas noches, si es que puedes dormir.